terminando la serie de enseñanzas sobre el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a hablar acerca del último de esas cualidades del fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la descripción de cómo era el carácter de Jesús, cómo es Jesús y cómo es que nosotros debemos llegar a ser. Porque la meta del discípulo de Jesús, al seguir a Jesús, es llegar a ser como Jesús. Y Jesús era una persona llena de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, ¿cierto? Y hoy hablamos de dominio propio. El fruto del Espíritu es dominio propio. ¿Dominio de qué? ¿Qué se espera que dominemos? ¿Qué es eso de dominio propio? En las versiones antiguas de nuestra Biblia decía templanza. ¿Sí recuerdan? Templanza. ¿Y qué es ser templanza? Tener templanza suena como ser templado. ¿Qué suena eso? La palabra que se usa en el Nuevo Testamento en griego es krateia, que significa precisamente dominio propio. Pero de nuevo, ¿dominar qué? ¿Qué es lo que se supone que debemos dominar? Y la respuesta la ha dado el apóstol Pablo allí mismo en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21. Dice la Escritura así: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando usted lee esta lista de lo que el apóstol Pablo llama las obras de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que está leyendo es simplemente la descripción de una vida descontrolada, de una vida descontrolada, una vida desordenada. Así es una vida. Tales obras llegan a dominar a las personas. La vida de una persona estará dominada por estas acciones, no por Jesús. Entonces, el dominio propio se trata de todo aquello que domina nuestra vida y que no es Jesús. Y que no es Jesús. Hay dos ejemplos en la Biblia, bueno, hay muchos, pero quiero resaltar dos ejemplos opuestos de dominio propio. Uno es la historia de David, del rey David. Su falta de un dominio propio le llevó, después de ver a una mujer llamada Betsabé bañándose en el patio de su casa desnuda, la falta de dominio propio de David lo llevó a desearla, a utilizar todo su poder para violarla, porque eso fue una violación, para abusar de ella, para matar a su esposo. La falta de dominio propio lo llevó a arruinar la vida de una pareja de esposos, llevó a arruinar la vida del mismo rey David, llevó a arruinar la vida de la familia del rey David. La falta de dominio propio, sí, David se arrepintió, pidió perdón, pero las consecuencias de la falta de dominio propio de este hombre, del cual la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Extraño, ¿verdad? La falta de dominio propio lo llevó a arruinar las vidas de muchas personas. Pero por otro lado, encontramos en la Biblia la historia de José. José, el hijo de Jacob. Su dominio propio no era solo cuestión de su propia fuerza. ¿Recuerdan la historia de José? Fue vendido por sus propios hermanos como esclavo y llevado a Egipto. En la casa del hombre que lo compró como esclavo,
José llegó a destacarse por su buena administración, por ser un tipo honesto, confiable, y el amo de la casa le puso a su servicio todo, que él se ocupara de todo, pero la esposa de este hombre se fijó en él y quiso que se acostara con él, tener relaciones sexuales con él, y lo acosó. La mujer en este caso es quien lo acosa, pero a diferencia de David no dijo, no, es que eso es irresistible, como hoy día pensamos, no es que quién pierde ese papayazo. ¿Sabe por qué José pudo resistir? Porque en la narración de la historia de José en el libro de Génesis se nos reitera que Dios estaba con José, que Dios estaba con José, y allí está la clave de lo que vamos a aprender hoy. ¿De dónde viene el dominio propio? El filósofo Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la historia universal, elogió el dominio propio como una cualidad de un hombre justo. Y es más, cuando escribió acerca del dominio propio, Aristóteles, en sus muchos libros sobre la ética y el comportamiento y la moral, utilizó la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas, la palabra ekrateia. Para Aristóteles, esta palabra significaba la capacidad de tener pasiones internas, pero también de mantenerlas bajo control. O sea, Aristóteles era una persona sabia. Él decía, los seres humanos tenemos pasiones internas, ¿sí o no? Eso es normal. Así nos hizo Dios, con esas pasiones, con esos deseos, con esos anhelos, con esas ansias. Pero la ekrateia, es decir, el dominio propio, nos lleva a mantenerlas bajo control. Pero con lo que no contaba Aristóteles es el hecho de que podemos desear tener dominio propio, pero una cosa es desear tenerlo y otra cosa es tenerlo. Y el tener dominio propio no surge de nosotros, no surge de nuestro corazón, porque el pecado, y eso sí lo sabía el apóstol Pablo, en eso Pablo se distancia o se diferencia de Aristóteles. Pablo entendía muy bien que el pecado tiene un poder propio que opera dentro de nosotros y nos domina rápidamente y nos lleva a salirnos de control y arrastrar nuestra vida, llevarse por delante nuestra vida. Pablo conocía muy bien el poder del pecado. Usted puede desear tener mucho dominio propio, pero de nuevo una cosa es desearlo y otra cosa es tenerlo, y él lo experimentó, el apóstol Pablo lo experimentó. Por eso leemos en Romanos 7, 19 y 20 lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo está reconociendo lo que todos los días o muy frecuentemente nosotros también experimentamos. Nos proponemos un día levantarnos y decir, bueno, yo a partir de hoy yo no vuelvo a tomarme una copa de aguardiente. Este fin de semana fue la última, yo no vuelvo a tomar. Y el próximo fin de semana el amiguito viene y dice, qué cuento, ya le lavaron el cerebro. Eso es que la esposa lo está manejando así, lo tiene en la palma de la mano. Venga, sea varón. Y usted va y ¿qué? Y vuelve a tomar, se vuelve a emborrachar. Porque el deseo de no hacerlo está en usted, pero no el poder de no hacerlo. Y el apóstol Pablo lo sentía
Por eso él gritaba en Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién podrá defenderme? Y no es el Chapulín Colorado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, de esta naturaleza pecaminosa que se apodera de mí, me domina y me controla. Yo a partir de mañana no vuelvo a comer como vengo comiendo. Voy a hacer dieta, porque el doctor dijo que el colesterol, que los triglicéridos, que el ácido diegúrico, todo eso. Y yo no voy a volver, no voy a cuidar. Pero apenas le sacan el chicharroncito con el pataconcito. Dice, bueno, pues, por hoy sí, mañana empezamos. El poder no está en nosotros. Entonces, ¿de dónde viene el poder? Siguiendo el versículo 25 aquí en Romanos, dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos da el poder para tener el control que deseamos tener y no podemos tener por nosotros mismos? Dios, ¿mediante quién? El Señor Jesucristo. Pablo sabía que el único poder suficiente para mantenerle bajo control es el Espíritu Santo. Entonces, eso lo sabemos, porque yo sé que usted no es la primera vez, si ha estado en la iglesia por mucho tiempo, no es la primera vez que usted escucha a un predicador, a un maestro de la Biblia decirle, no tenemos el poder viene del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obrando en nosotros es el que nos capacita para vencer toda tentación y todo pecado en nosotros. No es la primera vez. Entonces, ¿cómo tener dominio propio sobre esas acciones que parecen ser tan poderosas, tan incontrolables para nosotros? El dominio propio no es algo de nuestro propio esfuerzo. Las enseñanzas y principios bíblicos, y quiero que lo escriban ahora, las enseñanzas y principios bíblicos no son lecciones de autosuperación, son llamados a la autorrendición. Ahí me faltó una R. Autorrendición. Miren, hoy en día la gente estudia y se enseña también desde los púlpitos. Se enseña la Biblia como un manual de autosuperación. Como eso está de moda, eso vende mucho. Usted lee las listas de los libros más vendidos en Colombia y aún en Estados Unidos, en Amazon y en otras, y se da cuenta que de los libros que más se venden son los libros de autosuperación. Cómo desarrollar hábitos, cómo hacerse rico, cómo lograr controlar a la gente, cómo atraer a las personas que van a traer prosperidad a su vida. Todos son libros de autosuperación, porque nos gusta eso, que nos lo den así, que masticadito, bien suavecito, que nos digan los pasos que nos llevan al éxito. Pero la Biblia no es un manual de autosuperación. La Biblia está llena de enseñanzas y llamado a la autorrendición. Es decir, para usted subir, tiene que descender. Descender a los pies de Jesús. Caer a los pies de Jesús. Rendir su vida a Jesús. La vida de un seguidor de Jesús es una vida de continua rendición al Señor. Porque, y esto lo deben escribir también creo, sin rendición no habrá dominio propio. Sin rendición no habrá dominio propio. Mientras usted piense que usted puede controlar sus impulsos, sus deseos, sus anhelos, sus ambiciones, no tendrá dominio propio.
mientras usted no rinda el control de su vida a Jesús y no permita que el Espíritu Santo de Dios sea el que controle su vida, no tendrá dominio propio. Y cuando decimos no tendrá dominio propio, ¿qué quiere decir? Que su vida estará controlada por cualquier otra cosa. Al rendirnos a Jesús, le entregamos el dominio de nuestra vida a Jesús. Romanos 8:1 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo: miren, la única forma de andar no por la naturaleza pecaminosa, no por los impulsos de nuestros deseos y apetitos, de nuestras pasiones, sino andar en el Espíritu. La única forma es, como dice allí, estar unidos a Cristo. Y estar unidos a Cristo, la única forma de estar unidos a Cristo es rindiéndonos a Cristo, para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Así es como el Espíritu Santo nos da el poder para tener dominio propio, rindiéndonos. Ahora, seamos sinceros, la palabra rendirnos, la palabra rendición, no es una palabra muy agradable, porque suena a perder, y no nos gusta ser perdedores. ¿Sí? Cuando en una guerra, en una batalla, un soldado se rinde, tira su fusil y levanta sus brazos, se está rindiendo, la gente lo cataloga de ¿qué? Cobarde, perdedor, hasta traidor. Rendirnos no es una palabra agradable, porque suena a perdedor. Y estamos en una sociedad que le gusta el éxito, que le gustan los triunfos de las personas, no exaltamos a los perdedores. Pero para tener dominio propio, necesitamos rendirnos ante el Señor. Preguntas: ¿tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter bajo control? La lista de Pablo incluye arrebatos de ira. ¿Cómo está usted manejando su ira, su enojo? Usted de los que estallan de ira, de enojo, insultan, maldicen, golpean, rompen, tiran. ¿Y qué ocurre con nuestro apetito? ¿Está bajo control? Todos podemos disfrutar, y qué bueno es disfrutar una comida, una buena bebida, pero la borrachera y la gula es la descripción de una persona que está controlada por sus apetitos, no por Jesús. ¿Estamos en control de nuestras actitudes hacia los demás? ¿O guardamos resentimiento y creamos discordia, creamos división? Nos gusta poner a pelear a la gente, guardamos rencor por mucho tiempo, mantenemos celos, envidiamos a los demás, nos dejamos llevar por la ambición egoísta. ¿Estamos en control de nuestro tiempo o lo desperdiciamos mucho por pereza o falta de autodisciplina? Y quizás la parte más difícil sobre la cual ejercer dominio propio es sobre la lengua. ¿La controlamos? ¿O disfrutamos de el chisme, la calumnia, la mentira? La única forma en que usted y yo podamos tener dominio propio es rindiéndonos a Jesús, entregándole el control de nuestras vidas a Jesús. Por eso le pregunto: ¿quién tiene el control de su vida en este momento? Gálatas 5, 22 y 23, el texto que nos ha servido de base para la enseñanza de esta serie, quiero volverlo a leer. El fruto del Espíritu es
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y nos faltaba la última frase: no hay ley que condene estas cosas. Esa última frase quiere decir que este tipo de cualidades no se imponen en nuestra vida por la ley. Es decir, no esperemos que el gobierno expida por decreto la felicidad. Una de las cosas locas que ha hecho, por ejemplo, la gente en Venezuela, el gobierno de Venezuela, es crear el Ministerio de la Felicidad. Por decreto, todos vamos a ser felices, aunque no tengamos nada de comer. Vamos a ser felices. Por decreto, todos son felices. La paz por un acuerdo. Se acabó la guerra, firmemos. Pero mientras no se acabe el odio, el resentimiento en nuestros corazones, habrá paz. Las leyes no tienen el poder para cambiar el corazón de nadie. Es el poder del Espíritu que transforma la vida de quienes se rinden a Jesús. De nuevo, ¿quién o qué tiene el dominio de su vida? ¿Qué es lo que lo está controlando usted? ¿Quién tiene el dominio de su vida? ¿Qué o quién tiene el dominio de su vida? Como decía un predicador, algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio. Y en verdad, si Jesús no es el que domina en nuestra vida, ¿quién más es el que domina nuestra vida entonces? Por eso mi invitación es: rinda hoy su vida al dominio de Jesús. Rinda hoy su vida al dominio del Espíritu. No le estoy diciendo que ponga su confianza y rinda su vida al pastor o a una iglesia o a una religión. No, es a Jesús, es a su Espíritu. Les pedí que trajeran, los que todavía la tuvieran, la oración, que espero que la hayan hecho durante estos días de esta serie. Una oración tan sencilla, pero que nos habla de algo fundamental. Una es que queremos que sea el Espíritu de Dios el que moldee y transforme nuestro corazón. Que queremos que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida, domine nuestra vida. Pero entender que eso no es algo mágico ni instantáneo. En la vida cristiana todo es un proceso. Todo es un proceso. Por eso yo, cuando se las entregué, dije: empiecen a hacerlo todos los días. Al levantarse, que sea lo primero, porque es que todo en la vida cristiana es un proceso. Esas iglesias, los predicadores, con mucho respeto lo digo, que creen que porque echándole aceite en la cabeza a la persona y poniéndole la mano, ya esa persona, listo, ya quedó santificada, pura, bajo el dominio del Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo, pura carreta. Porque lo que notamos en la Biblia, por toda la Biblia, es que Dios trabaja por medio de procesos. Lentamente nos va puliendo, nos va transformando. Él tiene toda la vida y toda la eternidad para cambiar nuestros corazones, porque nuestros corazones son tan difíciles de transformar que se necesita tiempo. Aún para aquellas personas como Abraham, David, José, Moisés, Pablo, Pedro, Jesús y Dios tuvieron que pasar años, aún décadas, aún toda la vida de ellos, para que llegaran a ser las personas que Dios quería que fueran. O sea, que si usted lleva 2 años en la iglesia, o 20 años, o 40 años en la iglesia, y piensa que ya está santificado completamente, que ya es puro y santo,
que ya camina levitando, que alrededor suyo no hay gallinazos sino ángeles. Olvídese de eso. Dios está en un proceso. Quiero invitarles a, si la tienen su oración, hagámosla una vez más o por última vez aquí, pero yo espero que no deje de hacerla. Quiero recordar, esta oración la escribió un hombre llamado John Stott. Los que lo conocieron decían, es el hombre más parecido a Jesús que hemos conocido. Es un hombre que irradiaba el carácter de Jesús. Y uno de sus libros lo puede notar, un hombre que tenía un amor por Jesús, una comprensión grande de quién era Jesús. Pero este hombre, a pesar de eso, hacía esta oración todos los días hasta su muerte. Entonces leamos. La primera parte dice: Padre celestial, te ruego que este día yo pueda vivir en tu presencia y complacerte cada vez más. Señor Jesús, te ruego que este día yo pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, te ruego que este día tú me llenes de ti y permitas que tu fruto madure en mi vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Amén.